Hola, hola. Buenas, buenas. Llegamos hasta la puerta de su casa. Bueno, sería hasta la pantalla. Sí, Hasta la sí, pantalla. hasta donde nos dejen entrar. Sí. Ay, sí. A esta hora yo debo estar en un cuarto, Sí. en una sala, Sí. En una sodita. en una sodita, En una saludos. oficina. Ay, en la Sí. sodita siempre te quiere y siempre te Ay, mandan sí, saludos. amiguita. Sí. Yo un día de estos fui- Solo saludos mandan, eso es lo malo, que no mandan comida. No, amigos, no saben. pasó? ¿Se acuerdan que yo un día de estos dije en un programa que las penas con regalitos son menos? ¿Se Ajá, acordaron? lo ¿es recuerdo cierto? A perfectamente. que no saben a quién le llegaron hoy 2 regalos. No, hombre, ¿a quién? Aparte de 1 y 2. Sí, aparte de ustedes, que son mis regalos Ah, todas gracias, las sí, tardes. sí, Vean, hoy me llegó un reloj inteligente. Ay. Ya No, tengo hombre. algo inteligente en mi vida. Ay, qué Pero se te caro. adelantó la Navidad. Sí, Enséñalo, vieras enséñalo. que sí, vieras, hoy me llegó el reloj. Se un reloj adelantó la inteligente. Navidad, ¿qué fue eso? Amigos, sí. Qué Y lindo. después, tiempo más tarde, Ajá. me mandaron otro regalo. ¿Qué le mandaron? ¿Qué le mandaron? Ay, qué bonito. Me mandaron una cajita de madera con un cascanueces y muchas cositas ricas de comer y una botella de cierta bebida espirituosa. Yo creo que me quieren ver ebrio. Ay, era lo que estaba en tu escritorio. Ay, no. Sí, pero, Ay, estaba pero súper qué bonito. bonito. A ver, como que la temporada también nos evoca esto de compartir, de dar un Es poquito de lo que uno cierto, qué vive, de la lindo. alegría. Pues qué dicha, amigo, de ¿A usted verdad qué que le sí. mandaron? A mí me mandaron una cajita también. Ay, ¿en serio, Sí, amiguita? una cajita Ay. con algunas cositas para picar y Ay, así. qué Verás qué lindo. bonito. Pero Ahora era una Independ- caja llena de hormigas. Y Con- polilla. con chinches. Bueno, no, pero lo bonito de esto es eso, el compartir. Independientemente de lo que a usted le llegue, de verdad que de nuestra parte, el cariño para que usted disfrute nuestro programa y que también, pues ahí en su negocio, en su emprendimiento, donde usted nos sintoniza, en su trabajo, le deseamos muchas bendiciones, que Dios prospere ese negocio y que saque todo adelante para que tenga muchas ventas en este fin de año y logre su propósito de cerrar de la mejor manera. Bueno, ¿ya usted, amiguita? Amiga, es que le va a llegar Es pronto. que le va a llegar, amiguita, va a ver Sí, que le sí, va a sí, sí. llegar. Pero tengo muchas cosas lindas. Ay, Sí, como qué, lindo, como que te amiguita. llegó lindo. Como todo esto. Aparte de nosotros. ¿Qué más? ¿Qué más te llegó? Como todo esto. Tengo mucha salud, felicidad, Mucha paz, mucha amor, prosperidad. ajá, Mucho amor, que sí. no falta, por Sí. supuesto. Ay, qué buena canción. Bueno, a mí me gusta el amor, la paz, la prosperidad, pero también me gustan los regalitos. ¿Para qué voy a A hacer ver, las hipócrita? sorpresas son muy lindas. Sí. Y yo Pero- creo que uno le puede cambiar el día a alguien con una Sí, sorpresa. es cierto. Ay, ya me pueden quitar la Chiquillos, cancioncita. y además, a ver, algo tan pequeñito puede cambiar la vida o la mañana o la tarde o la noche de una Es persona. verdad. Es cierto. Y Es es el cierto. detalle, porque vamos a ver, hay diferentes lenguajes de amor. Ajá. Quizás para alguno es el regalo, porque significa mucho y le da valor, pero para otros es el servicio, es dedicar un tiempo de calidad Ah, con no, a los mí el demás. servicio no me No, da ves que nada. el suyo no es Palabras ese, de Alex, afirmación. tranquilo. La afirmación, o sea, cada uno tiene como que conocer a quién le va a compartir. Espérese, era. Son cinco. Era regalos, Regalos. palabras de afirmación, Palabra de afirmación, ajá. actos de servicio. Actos de servicio. ¿Cuál era el otro? Tiempo de calidad. Tiempo de calidad, ajá. ¿Y qué más? Y me Falta falta uno, ¿verdad? Yo tengo ese libro en mi casa. Es que usted se leyó hasta el cuarto. Es que no terminamos el libro. En realidad sí llegué. Usted sí que me conoce. Llegué Ay, hasta no. el cuarto. Es que Es usted verdad. no lo terminó. Bueno, dejémoselo de suspenso ahí para que nos lo escriban en las redes sociales. Mañana Pero se bueno, los decimos. Es cierto. Vea, esto es un adelanto de lo que usted podrá ver hoy aquí en Llegó la Hora. La invitación para que se quede con nosotros cuando padre o madre desaparecen y los hijos son tomados como escudo. Qué triste, porque no los dejan crecer. Lo cierto es que a veces el menor de edad necesita salir del país, necesita explorar y papá o mamá no quiere dar la firma, pero existe una figura jurídica que se llama curador que podría ser la solución para que esa firma, Dani. Qué importante eso. También les hablaremos sobre cambios nutricionalmente sencillos para hacer las comidas navideñas más saludables, pero sin perder sabor. Eso me gusta. Como también vamos a conversar de lo que usted puede estar notando en su cabello. Quizás está cambiando o quizás nota que hay una caída muy frecuente. Hoy hablaremos sobre los tratamientos que se recomiendan para corregir este problema. Y también le hablaremos en nuestra sobremesa de cómo abordar el dolor crónico desde una parte más integral.
Y vea qué interesante, atención, porque esto es información, Dani, para todos, no solo para las mujeres. Ajá. Porque una experta hablará sobre el cáncer de cervix, prevención, diagnóstico temprano y todo lo que la mujer y el hombre también debe saber sobre esta enfermedad. Por esto y mucho más, usted tiene que quedarse aquí con nosotros en Llegó la Hora. Y hoy en Al Estilo de Lai queremos darle visibilidad a un tema muy importante y es el cáncer de cervix, más en este mes. Hoy vamos a conversar con nuestra gran amiga y ginecóloga invitada sobre este tema porque es sumamente importante para nosotras las mujeres. Hablaremos de qué lo causa, cómo prevenirlo, cómo detectarlo a tiempo y también cuáles hábitos pueden reducir el riesgo. Hoy tenemos a nuestra gran amiga y querida, la doctora Adriana Sánchez. ¡Bienvenida! Ay, gracias por tenerme aquí y por traer a la mesa y a la conversación el cáncer de cervix, porque tenemos nuestras pacientitas que nos necesitan y tenemos al público que necesita esa información para mejorar lo que son las tasas de curación, para disminuir la incidencia. Así que estoy feliz de estar aquí hoy. Gracias de verdad por sacar de verdad el tiempo para acompañarnos siempre con estos temas que son tan importantes y que creo que muy pocas veces se tocan como deberían, ¿verdad? Sí. Con claridad, pero con respeto, amor y empatía. Así es. ¿Qué es exactamente el cáncer de cervix? El cervix primero es la parte más inferior del útero, entonces un cáncer se refiere a una tumoración maligna, ¿verdad? El cuello del útero tiene dos tipos de células, unas externas que se llaman epidermoides o escamosas y otras en la parte interna del cuello uterino que son células glandulares. Entonces casi todos los tumores del cuello del útero son de la parte de afuera, el 80% de esas células escamosas y son los tumores que incluso a ojo macroscópicamente se pueden ver. Sin embargo, hay un 20% de los tumores que se producen en la parte interna del cuello del útero. Ojo, esos son los tumores que nos podrían dar más problema para nuestras pacientitas. Entonces, ahí es donde tenemos que tener más cuidado. O sea, serían básicamente los que menos se ven. Son los que menos se ven. Ok. Sí, entonces, ¿Cuáles vendrían siendo como los principales factores de riesgo? Claro, a mí me encanta hablar de esto porque sin duda el factor número uno y el que más peso tiene es la infección por el virus del papiloma humano, de alto riesgo. Entonces tenemos que tener esto súper claro. Claro, hay otros factores, digamos, si uno no se portó muy bien y tuvo muchas parejas sexuales, si uno tuvo una pareja sexual de riesgo, aunque haya sido una sola pareja, pero fue una pareja de riesgo, esto también nos puede traer problemas. Si tenemos hábitos como el fumado o el vapeo, todos los tóxicos que se generan de estos se secretan a través de las células del cuello del útero, en el moco cervical, literal. Y también hay algunas otras mujeres que consumen mucho alcohol o que tienen muy malos hábitos de vida, que no se cuidan. Entonces, todos estos pueden ser factores de riesgo. O algunas mujeres que tienen algunas otras enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo el HIV o el herpes, pueden acompañar este tipo de infecciones también del papiloma, venir como infecciones hermanas, vienen juntas. Ah, ok, qué interesante esto. Yo creo que es muy importante hacer énfasis, Doc, a que lejos como de juzgar y todo esto, cuando hablamos de tener una responsabilidad en la tal vez salud sexual o en el comportamiento sexual, porque lejos de que sea un tema de juzgar o no, es un tema que va a ir más allá. Sí. Porque puede afectar directamente nuestra salud, ¿verdad? O incluso provocarnos al final la muerte por cosas que tal vez podamos tener y que no sean tratadas. Por supuesto, yo cuando hablo sobre todo con chicas jóvenes, yo siempre les digo que, o sea, pues, si pueden retrasar el inicio de la vida sexual, porque sí pasa que si empiezan muy jovencitas, 12, 13 años, hay mucho mayor probabilidad de que se te pegue el papiloma. Entonces, tratar de retrasar ese inicio de la vida sexual, por lo menos a ser mayores de 15 años, porque así ahorita nuestra población joven están empezando demasiado chiquillas.
Y lo otro, yo le digo a las chiquillas, cuide su cuerpo es su casa. Así Solo es, tenemos un es cuerpo, verdad. hay que cuidarlo. Y lo otro, también escojan bien sus parejas sexuales, ¿verdad? O sea, si vos vas a estar con una persona que te quiera, que te respete, que de verdad va a apreciar que vos vas a estar con esa persona, ¿verdad? Entonces yo creo que cuidar un poco eso, a quién escoges como tu pareja sexual, y creo también que hay que hacer también muchísimo hincapié en el uso de condón, Ajá. ¿verdad? Hasta que usted se case o vayas a estar con la persona que vaya a ser su príncipe azul el resto de su vida, condón, tanto para chicas como para chicos, porque el papiloma no solo se transmite de hombre a mujer, se transmite de mujer a hombre. Y luego para aquellas mamás en casa con chicos o chicas jóvenes, con chiquillos, llévelos a Levi's, llévelos al área de salud, Ajá. vacune a sus hijos, por favor, póngale la vacuna disminuye la incidencia de cáncer de cervix, de vagina, de vulva, de ano, de pene y de garganta. Ajá. Entonces, por favor, utilicemos todas esas cosas que el Estado de Costa Rica, el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense nos ponen al servicio de toda la población. Esto viene siendo un lujo, Doc. Claro, es un lujo, verdaderamente que sí. Y yo creo que se desaprovecha muchísimo porque la gente tiene miedo de vacunar. Hay que quitarse esos miedos y ver lo que es medicina basada en la evidencia y que la vacuna previene el cáncer, la vacuna contra el papiloma previene el cáncer. Ese es uno como de los mensajes que yo quiero que ojalá la gente se lleve el día de hoy. Ahora, Doc, si la persona, por ejemplo, contrae el virus del papiloma estando en sus 20s o estando en sus 40, ¿en cuál de los dos panoramas aumenta la incidencia y el riesgo de cáncer? Mira, esa es una excelente pregunta, pero usualmente a la gente joven vamos a tener gente con infecciones transitorias. Ok. Entonces eso significa, casi, te voy a ser honesta, casi el 100% de la población, hombres y mujeres, cuando estamos jóvenes, que estamos tal vez más activos del punto de vista sexual, es cuando nos vamos a infectar. Ok. Entonces, esas infecciones, la gran mayoría son transitorias, pasan, el sistema inmune la aclara, la quita del camino y la persona sigue su vida sin ningún problema del todo. Esto sucede en el 90% de la población. Ahora, el tema con la persona de 40 es un poquito más difícil, digamos, la adquisición del virus. En este momento muchas veces son virus que se adquirieron en la adolescencia o en la etapa adulta joven que reaparecen cuando hay alguna enfermedad o alguna cosa que hizo que esa persona se le bajaran las defensas. Y aparece. Y Se manifiesta. Y se manifiesta, exactamente. Entonces, por eso hay que seguirse cuidando, aunque uno ya esté grande y estés bien y no tengas papiloma, hay que seguir con vida sana, mente sana, cuerpo sano, hay que seguirse cuidando un poquito con los temas de salud. Ahora, en entrevistas anteriores siempre ha hecho la recomendación de que se haga el chequeo ginecológico a Sí. partir de la primera relación sexual, Sí. ¿verdad? ¿En qué momento se debería incluir el examen del papiloma? Claro, esa pregunta es importantísima. Con las chicas jóvenes estoy hablando menores de 30 años, a ellas no se les hace la prueba. ¿Por qué? Ah, ok. Porque todas van a salir positivas. ¿En serio? Sí, casi el 100%. Wow. Entonces, la prueba del papiloma se hace después de los 30 Ok, años, porque a quienes queremos buscar a las mujeres donde esa infección del papiloma sea persistente, Ajá. persistente en los años, porque esa es la mujer que sí va a tener un riesgo real para tener una lesión del cuello del útero. En las chiquillas no, en las chiquillas nosotros sabemos por evidencia científica que más del 90% se les va a quitar solito y no pasó nada. Ajá. Entonces, en las chiquillas, ¿qué hacemos? En las chiquillas empezamos el Papa Nicolau Ajá. a los 21 años o 3 años después del inicio de la vida sexual. Ok. Entonces, por eso tenés que conocer muy bien a tu paciente, si sos médico, si sos enfermera o si sos del área de la salud, porque si una chiquilla empezó a los 15 o empezó a los 14, esa chiquilla tal vez ya a los 17 yo la quiero revisar. Claro. ¿Verdad? Hay que dar como ese espacio. Pero si no,
arrancamos a los 21 años, ¿verdad? Eso muy importante. Y luego el Papa Nicolau, como normativa nacional, se hace cada 2 o 3 años en esas chicas menores de 30. Entonces, no es que me lo hice, San, y vuelvo en 7 años, no. Hay que tener cierta regularidad. Y en las mayores de 30, prueba de papiloma. Ahora, doctora, me parece que este cáncer Sí. es como silencioso. Cuando es ese que te decía, el adenocarcinoma, Ajá. que se produce en la parte interna del cuello del útero, sí puede pasar calladito y manifestarse cuando ya está un poco extendido. Por eso la prueba del papiloma, porque la probabilidad de que a vos se te haga un cáncer de cuello del útero sin tener papiloma es casi cero. Es muy cercana a cero. Por eso es que es tan importante y hay que hacer mucha educación, tanto a la comunidad médica como a la comunidad, a la población, de que debemos hacernos nuestra prueba de tamizaje. Salga de su casa, vaya, le vais. De hecho, ya hay un programa piloto a nivel nacional. Bueno, no te he contado esto, pero varios de los estudios de la aprobación de la vacuna se han hecho en nuestro país con orgullo en Guanacaste. Ajá, el qué proyecto lindo. Guanacaste hace más de 20 años, hay un montón de estudios publicados, y en las áreas costeras, en Punta Arenas, ya se está haciendo la prueba de tamizaje en los CEBAIS, y de esto estuvimos hablando en el Congreso Médico Nacional. La idea es empezar con áreas costeras, que son las áreas con más cáncer, y luego irnos adentrando en lo que es las áreas de salud a nivel central. Claro. ¿Cuál es el papel de la citología? La citología B son 2 cosas diferentes. La prueba del papiloma detecta si tenés o no papiloma, Ajá. detecta ADN, literal. Es una prueba de reacción cadena polimerasa, ADN súper tecnológica. Y es muy, o sea, como muy chivísima. específica, muy, Es muy fiel, específica, digamos. muy fiel. Ok. Y vamos a ver si tenemos o no papiloma de alto riesgo. La otra prueba que tenemos en la otra mano es el Papa Nicolau, la Ok. citología. Llámese monocapa o una citología de las viejitas en lámina. Esto lo que va a detectar es si hay células alteradas o no. Entonces, ¿cómo manejamos una paciente? Va a depender si tiene virus de alto riesgo o no, y si tiene una alteración citológica. Citológica significa de las células a nivel del Papa Nicolau. Entonces, actualmente nos basamos en las mujeres mayores de 30 años en las 2 pruebas para ver qué camino vamos a seguir. Ok. Porque ya ahí sí, el camino que sigamos es muy diferente Ajá. dependiendo de los diferentes resultados que podamos tener. ¿Qué tan rápido puede avanzar este cáncer? Mira, cuando ya tenemos la lesión precancerosa, pueden ser semanas, pueden ser meses, y cuando ya el cáncer es visible a ojo, sí hay que actuar con cierta rapidez, porque son meses. Entonces, es importante hacerse los chequeos anuales. Sí, pero ¿qué te iba a decir otra vez? Para que el virus de papiloma haga daño, Ajá. desde 0, sí son años. Entonces, si vos tenés una prueba negativa y nunca has tenido lesión en el cuello, displasia ni absolutamente nada, esa prueba actualmente, la evidencia científica nos habla de que podemos dar un intervalo de 5 años para volverla a repetir. Ok. Ahora es diferente si ya uno tuvo una lesión, ahí se maneja completamente diferente. Pero en la mujer que nunca ha tenido nada, si tiene una prueba negativa, el intervalo, yo sé que asusta y por eso es que hay que hacer tanta educación, son 5 años. Ok. ¿Y qué podríamos hacer también como mujeres para disminuir tal vez como este riesgo? Cuidarnos, ¿verdad? Obviamente, la que se puede vacunar, que se vacune, vida sana, mente sana, cuerpo sano, que yo siempre hago hincapié. Y yo creo que los controles anuales o bianuales en el ginecólogo, aunque tengamos una prueba negativa, siempre hay que hacerlos, porque la mujer no solo somos el cuello del útero, tenemos el resto del útero, el endometrio, los ovarios, las mamas, y muchas veces hay mujeres que no hacen control con ningún otro médico que no sea el ginecólogo. Entonces, creo que los ginecólogos muchas veces nos convertimos en un médico como muy integral, porque hay que verles los exámenes de sangre de la paciente, del hígado, del riñón, de las pruebas del colesterol, del azúcar, de otro montón de cosas, y toda la parte metabólica, porque muchas veces las mujeres no van donde ningún otro, Es cierto. donde ningún otro médico. Entonces, realmente
creo que la cita anual es importante y sobre todo después de ciertos añitos para revisarte cómo estás en la sangre, cómo están tus mamas, cómo está tu parte metabólica, cómo estás del azúcar. Entonces yo creo que el cuidado tiene que ser un abordaje muy integral que va más allá, va mucho más allá de solo un Papa Nicolau o solo una prueba del papiloma. Doctoras, obviamente nos faltó mucho por abarcar, Sí. entonces vamos a tener una segunda parte de esta entrevista, de este tema, ¿verdad? Bueno, pues yo encantada porque es un tema que me fascina. Y que creo Conversar. que es muy necesario que la población costarricense, tanto hombres como mujeres, conozcan de este tema. ¿Cómo la podemos encontrar en redes sociales y WhatsApp? Muchísimas gracias, como doctora Adriana Sánchez CR, y el WhatsApp es 7242-3164. Si tienen alguna duda, me la pueden mandar al WhatsApp o me la pueden mandar al Instagram. Gracias siempre, Doc. Ay, gracias Nos por vemos. tenerme aquí. Vamos con más. ¡Bravo! ¡Qué bueno! Me encanta. Vea, venga por acá, porque tenemos a Jennifer Rojas y tenemos a don Luis Jara. Él es encargado de prensa y relaciones públicas del Instituto Costarricense de Turismo. Le damos la bienvenida, pero tengo que aprovechar con usted cuántos años tocando violín, porque usted está muy joven además. Tengo 13 años de tocar violín. ¡Ay, hermoso! Empezó desde muy chiquitita. Sí, empecé a los 11. De hecho, en el cine en Pocosí. ¡Ay, no! Usted viene desde Pocosí. Sí. ¡Ay, qué bien! Saludo a toda la gente de Pocosí. ¿Cuántas cuerdas tiene un violín? Porque yo lo ignoro. 4. ¡Ay, en serio! No es posible que 4 cuerdas no tengan esas melodías tan hermosas. ¿Y qué pasa? Porque usted anda en ese carrito y tocando violín desde hace un mes en diferentes puntos. ¿Cuál es la reacción de la gente? La reacción de la gente es, pero preciosa, conmovidos, agradecidos por esta iniciativa del ICT, ¿verdad? Claro. Reactivando espacios públicos cotidianos de la gente. ¡Ay, qué hermoso! Bueno, quédese por aquí porque ahorita no se puede despedir si no nos toca otra. Bueno. Muchísimas gracias. Luis Jara, qué impresionante. Me encanta San José, latido de nuestra identidad. Me encanta este título porque nos invita a voltear a ver la parte hermosa de San José, que son más las partes lindas que las partes feillas de nuestra capital. Claro, claro, estamos, bueno, con esa canción empezamos totalmente Sí. conmovidos y demás, y es lo que hemos estado haciendo durante todo este mes de noviembre, en diferentes partes de San José, kioscos, frente a iglesias, en las ferias del agricultor, y como bien decía Jennifer, ha sido una reacción muy positiva de las personas y demás, y ahora en este fin de semana, cerrando el mes de noviembre, vamos a estar en la Gran Maratón Costa Rica también, cuando dan la entrega de los kits y demás, vamos a estar presentes con este carrito eléctrico sostenible, compacto, miniatura, y también con algunas canciones costarricenses como la que escuchamos, así que, como dicen popularmente, se nos infla el pecho de emoción y de alegría. Me encanta, Luis, porque ustedes van a estar ahí, personal del ICT, y casi que haciendo un llamado también a no contaminar, a depositar la basura donde tiene que ir, los desechos donde tienen que ir, y me parece un llamado de atención muy importante porque es terrible que después de estas carreras, de estas maratones, usted sabe por dónde pasaron algunas personas, no todas, pero algunas personas se toman la bolsita de agua y quedan por ahí la bolsa. Y nuestra tierra no tiene la culpa de que no la podamos cargar. Entonces también un llamado a eso. Cuénteme. Exacto, parte de esto son las estaciones que vamos a tener en San José, Latido Limpio, bueno, son las estaciones donde vamos a estar exactamente en 25 metros, como vimos en el video, 25 metros en 9 puntos de todo el recorrido, que es un recorrido histórico porque van a cerrar la circunvalación, así que tengan las precauciones del caso y demás. Más de 10.000 atletas van a estar presentes, así que imagínense 10.000 atletas con un par de bolsitas de agua o hidratante. Es mejor tener esos espacios para no contaminar, para reciclar y demás, que es parte de este objetivo de la estrategia de San José Latido de nuestra identidad, que es también conservar, preservar y ese espíritu sostenible, igual como hicimos con este carrito y demás, es que también no contaminar durante este recorrido tan histórico e importante de esta competencia. Luis, y vea, y aquí me estoy saliendo un poco del contexto de las preguntas, pero bien vale la pena hacerlo. Cuando uno visita un país, uno viene a Costa Rica y dice, ¿qué país tan limpio? Entonces uno quisiera que eso mismo dijeran de Costa Rica, ¿cierto? Esa es la idea. No, y no solo eso, es un buen punto, porque de las 10.000 personas que están participando en esta competencia, 23 países están representados, ¿verdad? 23 países, que son más o menos unos 200
turistas deportivos, podríamos llamarlos, que vienen a Costa Rica, pero que no vienen solos y demás. Hay datos interesantes de que muchos de los hoteles de San José ya están llenos para este fin de semana, y también hay un turismo interno que se está movilizando, porque de las diferentes provincias, de esos 9,000 competidores, hay muchos de diferentes provincias. De San José son la mayoría, pero también hay representación de todas las provincias que están acá, y también vienen acá a disfrutar de San José y llevarse una buena impresión, y de otros lugares, y hacer turismo acá urbano, que llamamos. Turismo urbano, qué importante, y recuperar nuestros espacios, además, que nos pertenecen, y cuando algo nos pertenece lo tenemos que cuidar, Luis, y he visto esta campaña también muy pegada en redes sociales, qué bien. Esa es la idea. De hecho, el alcance del mensaje ha llegado a más de 2,5 millones de personas, ¿verdad? A través de lo que son redes sociales. Y también importante que dentro de la Gran Maratón Costa Rica vamos a tener unas banderolas como haciendo ese llamado a esa conciencia ambiental y demás. Y también vamos a tener unos podios para que se puedan sacar unas fotos con QRs donde podrán ver múltiples opciones que tiene San José para descubrir. Así que estamos muy llenos de emoción y demás. Y también cuando retiren los kits, que les comentaba, va a estar también un poquito de música de violín, y también vamos a tener, por si quieren sacar fotos también con el carrito. La idea es buenísimo. Incentivar San José, y por qué no, tal vez en el futuro también ICT apoye este tipo de competencias internacionales, al igual que esta. Vea, y ahora que hablamos de competencias internacionales, Luis, me llama la atención porque es turismo internacional, atletas, Costa Rica, o sea, es una mezcla muy interesante. Hablemos de la importancia de que atletas internacionales volteen a ver Costa Rica, la vean como una opción también, que nos podamos vender en este mercado del atletismo. Claro, es una opción, porque también en las maratones internacionales existen en las grandes ciudades, en Berlín, en ciudades como Nueva York, también en Boston y otros lugares del mundo, hacen este tipo de maratones y también atraen muchas personas de otros países, y por qué no, Costa Rica ya se va abriendo camino también en este sentido, pero para eso necesitamos que conservar y tener una capital bien bonita, que hagamos esa conciencia sostenible, pero no solo eso, sino que redescubramos San José, los diferentes lugares, los tours que se pueden hacer, la parte gastronómica, toda la parte cultural, toda la oferta que está siempre presente, y de alguna forma reenamorarse de San José, de nuestra capital y lugares cercanos. Y vea, hablábamos detrás de cámaras, tenemos que decir lo que yo digo, quien habla mal de la ciudad capital es porque no ha tenido la suerte o la bendición de viajar a otros países, incluso del bloque centroamericano. Señores, tenemos una gran ciudad, tenemos una gran capital, tenemos edificios hermosos, patrimoniales, es de voltear a ver, de subir un poquito la mirada. Tenemos parques hermosos, tenemos esculturas hermosas en San José. A veces no tenemos que ser tan mezquinos y tenemos que valorar lo que tenemos, porque les aseguro, yo he ido a uno que otro país, que San José es una ciudad linda. Hay que hacerle algunas mejoras, como en todo, como nosotros también tenemos que mejorar como costarricenses, pero bien vale la pena. La invitación además a la gente para que después de la carrera aproveche San José y lo redescubra. Totalmente, más bien aprovechen que ahora está haciendo mejor clima, ¿verdad? Ya estamos por fin en esta ansiada época que es de menos lluvias, y que revisen las redes sociales de ICT, Instituto Costarricense de Turismo, también oficial, _ICT, ahí pueden buscar información, y también estén atentos a todas las actividades que los diferentes colectivos culturales y artísticos están permanentemente haciendo de San José. Por ejemplo, recientemente estuvimos apoyando también, al igual que la Gran Maratón, el Art City Tour, y como bien decías, íbamos caminando por San José, la gente, más de 3,000 personas disfrutaron de noche de San José, lugares históricos lindísimos, edificios por descubrir, gastronomía maravillosa, así que Costa Rica, y en especial su capital, tiene mucho que ofrecer, y también estamos apoyando en la Gran Maratón, así que hacemos ese llamado para que lo hagamos de manera sostenible y que aprovechemos y disfrutemos al máximo. Muchísimas gracias, Luis Jara, encargado de Relaciones Públicas y Mercadeo del Instituto Costarricense de Turismo. Gracias por habernos acompañado, y no podemos dejar ir a Jennifer, así como tan fácil nos debe una. Jennifer, adelante. Es momento de hacer la pausa con esta música tan linda, tan sentimental del violín. Nos vamos para recordarle que usted tiene que quedarse aquí en Llegó la Hora, porque si ha notado que el cabello está cambiando y también que está teniendo caída frecuente de su cabello, pues tome en cuenta que hay recomendaciones que puede corregir ese problema. ¿Cuáles son? Quédese aquí, se lo contaremos. Esto es Llegó la Hora por Extra TV.
Gracias por acompañarnos, esto es Llegó la Hora y queremos que disfrute con nosotros de un programa muy especial. Por cierto, ¿qué esperas para tener una vida bien invertida? Descubrí cómo en transcomer.com. Transcomer son expertos en inversiones inmobiliarias. ¿Sabe cuánto tienen ya? Más de 20 años. ¿Y alguna vez usted se ha preguntado por qué de repente el cabello empieza a caer con mayor frecuencia? Para muchos es un susto que se llega a convertir en una preocupación constante, pero detrás de ese cambio, frente al espejo podemos ver también que hay procesos biológicos, hay avances médicos que se convierten en promesas para poder corregirlo y también surgen muchas preguntas que hoy responderá nuestra invitada, la doctora Mirelis Rubio, quien nos acompaña aquí en Llegó la Hora para tratar este tema que nos invita a todos a conocer cuáles son esos métodos que nos ayudan a tratar la caída del cabello. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Este tema, me imagino que usted ha tenido casos, pero la pregunta que todos nos hacemos es, doctora, ¿cuándo esas señales son de prestarle atención? Porque alguien dice, encontré cabellito en la almohada o cuando me estoy peinando. ¿Es normal que se caiga el cabello o qué debemos considerar? Es normal que se caiga el cabello. El cabello es un ciclo, como muchas de los sistemas de nuestro cuerpo van por ciclos, es decir, tiene una vida útil que puede llegar hasta 5 años en los cabellos más largos. Normalmente el cabello tiene varias fases, una fase que es de crecimiento activo, que el 85% de nuestro cabello se encuentra en esa fase en este momento. Luego, de un 5 al 10% de nuestro cabello va a estar en la fase de detenimiento de ese crecimiento y el folículo o el cabello se desprende como de su raíz, de esa macetita que la sostiene. Entonces, para pasar luego a la última fase, que es la fase de caída o desprendimiento total del folículo, y ese es el 5% de nuestro cabello que está en esa fase de caída. Entonces, ¿para qué? Para darle lugar al nuevo cabello que viene debajo de él. Entonces, normalmente se nos cae el cabello cuando nos peinamos, cuando nos lavamos el cabello, alguna que otra pérdida ocasional en el día. Sin embargo, esto no va a sobrepasar de entre los 50 a los 150 cabellos diarios. ¿Cuándo se empieza a tornar alarmante? Cuando ya notamos el cabello en todos lados. Barremos el piso y hay más cabello que basura. Notamos en la almohada, lo notamos en el escritorio, los peinamos y hay un gran rollo de cabellos en el cepillo, hay zonas de adelgazamiento o ya transparencias de nuestra piel cabelluda, entonces es ahí donde ya tenemos un signo de alarma que nos marca la pauta para buscar ayuda profesional. El tema de la edad nos preocupa mucho, porque en ocasiones ya pasamos una etapa en donde decimos, esto ya no me está gustando. Antes uno se encontraba una canita y se quitaba la canita como para que el pelo se viera siempre en negrito, pero hoy no la quitamos mejor, porque si quitamos queda más evidente que se está cayendo el cabello. Entonces, ¿la edad puede ser un factor? La edad puede ser un factor perfectamente, y sobre todo en las mujeres, que es donde tenemos una marcación muy importante de tener hormonas dentro de lo normal a pasar una fase de climaterio y menopausia. Cuando las hormonas disminuyen, las hormonas de cierta manera son como un estímulo para que esa plantita vaya creciendo de manera saludable y rápida. Entonces, al disminuir ese estímulo por el paso de la edad, entonces podemos ver un adelgazamiento de la hebra, que ya no es tan grasosa como antes, sino ya tiende a secarse más, es más propensa a fracturarse. Entonces, quiere decir, la fractura significa que el cabello se parte antes de llegar a su final. Además del proceso natural, que en este caso podría llevarnos la edad, pueden haber otros factores que más bien lo que hace es perjudicar el cuero cabelludo, el cabello, para que se den estos fenómenos de caída. Claro que sí, el cabello es muy sensible a cualquier disminución o cualquier alteración de nuestro sistema. ¿Por qué? Porque no es algo que necesitemos para vivir. Entonces el cuerpo va a elegir entre el corazón o los pulmones, que sí ocupamos para nuestra supervivencia, entonces el cabello no me hace falta, entonces lo empieza a desplazar. Entonces pueden haber alteraciones de la glándula tiroides, de enfermedades autoinmunes, pueden haber otros trastornos sistémicos o bien de la piel cabelluda que pueden llevar a detrimento de ese crecimiento del cabello. Doctora, y en esta época en particular, que uno hace como un resumen del año y se da uno cuenta todo lo que vivió, lo bueno, lo no tan bueno, pero termina uno dándose cuenta también que
cabello se vio afectado por todo lo que vivimos durante el año, ¿verdad? Y la canción Navidad sin ti se la dedican al cabello también porque es el que sufrió una caída durante este tiempo. En este aspecto, vamos a ver, ¿el estrés puede ser un tema también que nos esté afectando? También súper importante. Hay personas, digamos, que después de ciertos periodos de cambios en su rutina, de estrés no solo físico, sino emocional, viene una caída de cabello consecuentemente. Entonces sí afecta porque el estrés libera hormonas que afectan todos nuestros sistemas. Entonces, como mencionaba anteriormente, el cabello no es esencial para la vida. El cuerpo lo da por no me hace Como falta. que prioriza. Exacto, pues vamos a sacrificar este. ¿Y la alimentación también afecta? La alimentación sí, hay déficits nutricionales o sobre todo de vitaminas que pueden afectar el crecimiento del cabello. Sobre todo los nutrientes más importantes que se necesitan son la vitamina D, el zinc, el magnesio, entonces el calcio, inclusive hasta las grasas saludables. Por eso algunas veces hacemos énfasis en que puedan suplementar estos nutrientes aparte de la dieta normal. Bueno, y es que estamos también analizando qué puede estar generando esta caída para también brindar soluciones, porque lo importante es que encontremos esto. A veces lo que nos pasa es que dentro del desconocimiento de esta materia, se nos puede ir que algunas personas dicen, no, es que ya por herencia yo sé que voy a quedar sin cabello, y esto también hace que se resignen. ¿Hasta qué punto es donde alguien dice, no, podemos detener un poco el proceso de caída? Hay muchas personas, esto ya va a depender qué tan preocupado por el cabello sea la persona. Esto va más que todo en los caballeros. Hay caballeros que saben, digamos, que su papá o sus abuelos tuvieron calvicie, entonces ya saben que van por ese camino y se resignan. Doctora, no tengo problema en pasarme el acero. Ahora bien, el caballero que no quiere quedarse sin cabello es súper quisquilloso de que no se le caiga ni un solo cabello o no perder ni un solo folículo. Entonces, la parte genética no significa que nos debamos como de no hacer nada. Entonces, ya iba a depender del gusto de la persona. Siempre que usted asista lo más pronto posible a consulta es donde podemos tener más posibilidades de hacer algo. Ya cuando la piel cabelluda se ve sin vello, o sea, yo siempre les hago referencia como el antebrazo, ya ahí hay muy pocas opciones donde podamos trabajar porque ya el folículo no tiene vida. Ok, hay que evitar entonces que ese folículo muera. Correcto. Para que no se cierre también el acceso para que vuelva a crecer otro. Correcto. Ahora, ¿qué hacemos entonces en este caso de manera preventiva? De manera preventiva y correctiva, existen varios tratamientos que están comprobados científicamente. Hay como el plasma rico en fibrina, hay diferentes componentes químicos que aplicamos a través de una técnica que se llama mesoterapia. Entonces le damos al cabello los nutrientes que ya por hecho no le llegan por parte de la circulación. Entonces le aportamos esos nutrientes de manera externa para que el cabello crezca y adicionalmente se arma una rutina en casa muy quisquillosa con aplicación de tratamientos tópicos y tratamientos orales. Entonces todo lo que podamos combinar para aportarle al cabello la nutrición adecuada, entonces hacemos una terapia combinada de forma personalizada para que ese cabello siga. Doctora, ¿y qué tan cierto es que entre más largo esté el cabello, más se debilita? Eso es falso, eso no tiene nada que ver con el largo. Si la persona es una persona saludable, si tiene una buena nutrición, si ese cabello crece bien, no debería de debilitarse. Ahora bien, si hacemos uso inadecuado de productos químicos, uso inadecuado de un champú que no es para la condición de nuestra piel cabelluda, porque así como es nuestro rostro seco o graso, así también es nuestra piel cabelluda. No necesariamente se comparte en las personas que tienen el rostro grasoso que la piel cabelluda vaya a ser grasosa, pero generalmente existen champús también para cada tipo de piel cabelluda, si es sensible, si es más grasosa, si tiene tendencias a irritarse con facilidad. Entonces, eso es como los consejos. Y en el tema, por ejemplo, del uso de secadora, de plancha, que en ocasiones más que todo las mujeres vemos que es casi que diario, también es un elemento a considerar. ¿Qué recomendaciones tendría que tener en cuenta? Por supuesto, digamos, el uso inadecuado de calor o de aplicaciones térmicas puede quemar el cabello. Digamos, de la mitad del cabello hacia las puntas, el cabello no tiene una buena humectación.
Es decir, nosotros en la piel cabelluda tenemos la glándula sebácea y suelta un aceite protector para nuestras raíces, para nuestra piel. Sin embargo, esto no llega a las puntas de medios a puntas. Por eso es que decimos que el acondicionador y lo demás se utilice de medios a puntas, que es donde más le falta humectación. Entonces, cuando usamos exceso de calor, se quema esto porque no tiene esa capa protectora de aceite. Entonces es ahí donde productos como los termoprotectores vienen a hacer una gran diferencia en el uso de estos dispositivos. Que hay que aprovecharlos entonces para quien utilice esto constantemente. De hecho, doctora, me gustaría pedirle a los compañeros, porque usted nos envió unas imágenes de un diagnóstico y de una solución. Podemos verlos para que usted nos explique qué es lo que ocurrió, para que quien también nos siga se dé cuenta de cómo se hace este diagnóstico y qué implica a la hora de haber correcciones. Si me ponen allí la primera imagen para que podamos analizarlo, doctora, ¿ahí qué pasó? La tenemos allá. Ok, esto es una alopecia que se llama alopecia areata. Es una alopecia que se caracteriza por hacer un huequito donde no crece cabello. Ahora bien, usted ve esa piel, se ve brillante del lado izquierdo de su pantalla, se ve brillante, significa que todos los folículos están como apagados. Por más fea que se vea esta alopecia, es una de las alopecias más nobles y las que mejor respuesta tiene ante los tratamientos, porque los folículos se quedaron como dormidos por un tiempo y es asociado generalmente a periodos de muchísimo estrés. Entonces, aplicando los tratamientos adecuados, el cabello se recupera al 100%. Doctora, ahora que veo esta parte que es vamos a ver, es una cantidad importante de espacio que deja en su cabello, hay casos también que les ocurre a los hombres. Veo que es una mujer, pero en el caso de los hombres, podría corregirse, o sea, hay posibilidades de que no sea necesariamente que murió, sino que se le puede tratar en medio de lo que está pasando. Correcto, esto no implica, no discrimina sexo, o sea, puede ser tanto en varones como en mujeres, y en consulta hemos tenido ambos. Inclusive en los caballeros me llama poderosamente la atención que también le sale en la barba. Entonces, he tenido casos de ambos sexos en igual incidencia. No significa que uno va a ser más predominante que el otro. Esto ya va a depender del estilo de vida de la persona y de la carga de estrés emocional, o si está pasando por algún proceso de mayor estrés, puede ocurrir este tipo de alopecia. Doctora, y mientras se trata la parte emocional y se ve también este tema del cabello, ¿se podría utilizar algún tipo de ¿cómo le llamaríamos a nivel técnico? Yo le diría de peluca o de algo que le pueda tapar en este caso mientras se corrige, porque sé que también el autoestima se ve afectado. En este caso, ella no tenía problema. De hecho, cuando ella llegó, yo jamás me imaginé que me iba a mostrar esta parte de alopecia, porque ella lo traía cubierto con ese cabello que está hacia el otro lado. Ajá. Entonces, yo no aconsejaría tapar la zona de afectación, porque esto va a enlentecer el proceso de crecimiento del cabello. Okay. ¿Y en el caso de los hombres? Tampoco. Tampoco. Sí, los hombres tienen la enorme ventaja que se pueden pasar láser. Ok, muy bien. Doctora, vamos a ver otra imagen para poder también dar esta manera en la que se puede tratar. ¿Tenemos otra por allí? Ok, vamos a ponerla. Ahí está. Es algo similar, pero tal vez el diagnóstico diferente. Es la misma persona que le llegaba tan grande. Esto es uno de los casos más severos. Es la otra parte que no se veía. De alopecia areata que hemos tenido en la clínica. Doctor, ¿y cómo se corrige? Lo corregimos en ellas con nutrientes, a través de mesoterapia y con plasma rico en fibrina. Que se nota la diferencia. Y con una muy buena rutina de uso en casa, con champús estimulantes del folículo y con un spray también estimulante del folículo piloso. Y es que, vamos a ver, si lo emocional afecta también la parte física, la persona necesita de algún momento tal vez acompañamiento para esa otra área, ¿verdad? Yo siempre les digo, en este tipo de alopecias que necesitamos un abordaje integral, no solo de mi parte, sino también de la parte psicológica y emocional. Muy bien, vamos a esta que tenemos acá. Este es un caballero. Este es un caballero relativamente joven. ¿En serio? ¿Qué edad? 27 años, con una alopecia androgenética sumamente marcada. Entonces, hicimos acá 8 sesiones de plasma rico en fibrina, acompañado de una muy buena rutina en casa. Entonces, aquí lo que podemos ver es ese adelgazamiento de las hebras del cabello, que ya generan una transparencia de la piel cabelluda. Por decir transparencia es la facilidad que tenemos nosotros de poder ver a través del cabello. Claro. Entonces, ya con el tratamiento correcto,
y él al día de hoy se encuentra muchísimo mejor. Entonces, solo que ahí fueron las comparaciones del tratamiento, pero si usted continúa, si este paciente continuó con su rutina en casa, al día de hoy él está muchísimo mejor, porque se engrosó la hebra, se pudo cubrir muchísimo mejor. Vamos con el último, doctora, para también ver otra vez. En este caso me llama la atención esa porque también se ve que es joven. Es una señora, ella tenía en ese momento como 52 años y eso es una alopecia androgenética femenina que se caracteriza. Las mujeres no nos salen entradas. Entonces, a nosotras lo que nos sucede es que la línea de la carrera se nos va abriendo. Entonces, de igual manera, hicimos un tratamiento con plasma, hicimos tratamientos con exosomas, que son una de las últimas tecnologías que existen para poder recuperar el cabello. Excelente. Doctora, estos son casos así que logramos seleccionar, pero sabemos que hay casos de casos y lo importante es ir a vérselo a tiempo cuando hayan algunas de esas señales que usted mencionaba. Entonces me gustaría que nos brinde una conclusión de estos consejos que son tan importantes, principalmente para evitar luego pues llegar a condiciones donde ya no haya recuperación. Es muy importante, los signos de alarma que escuchamos al principio, si se nos está cayendo el cabello en la ducha, no lo vemos exageradamente en nuestro cepillo o ya lo vemos en superficies, es un signo de alarma. Si nuestra piel arde, pica demasiado, tiene caspa, escamas, es hora de buscar ayuda. Realmente si hay espacios o transparencias donde ya usted fácilmente puede ver su piel cabelluda, es tiempo de buscar a un profesional. Ahora bien, muchos tratan de solventarlo con los productos que tienen en casa, que con aceite de romero, que con la semilla del aguacate. No es que esté mal, sin embargo, esto va a retrasar el recuperar el cabello a tiempo y a veces dejamos de pasar mucho tiempo que es vital para poder recuperarlo de manera expedita. Algo que me llamaba la atención, que me mencionaba la doctora fuera de cámaras, es que también dependiendo de la genética de cada quien se puede definir cuál es el producto para tratar esa caída. Gracias a la ciencia que avanza muy rápido, de un año para acá venimos utilizando algo que se llama test genético de alopecia. Esto funciona tanto para caballeros como para mujeres que tienen herencia de quedar con menos cabello. Entonces se hace una prueba que es un hisopado bucal y esto se manda a estudiar fuera del país, a España, y nos devuelven la prueba con todos los productos que son adecuados para utilizar en esa persona, en ese gen de alopecia en específico, y así como también si la persona tiene deficiencias nutricionales de algún producto, de algún vitaminas o mineral en su organismo, salen el resultado. Qué impresión. Bueno, la tecnología, la ciencia, todo nos facilita, así que no hay excusa para que podamos tratarlo y ojalá que puedan corregir, porque sabemos que esto pues genera mucha tensión en aquellos que quieren pues mantener su cabellito ahí trabajando de la mejor manera. Doctora, muchas gracias. ¿Dónde me la contactan? Pueden encontrarnos en redes en doctora.rubiantiedad o bien a nuestro WhatsApp 8875-9353. Bueno, un gusto de verdad que nos acompañe con estos temas tan oportunos. ¿Qué tal si nos vamos a tomar un cafecito? Claro, vamos. Sí, pero por mientras que Cris nos diga cuáles son sus recomendaciones, dónde se encuentra en este momento. Adelante, compañero. En Santa María de Dota, el café costarricense vuelve a hacer historia. La finca Monte Copey, propiedad de la familia Navarro Porras, realizó la primera subasta privada de una finca cafetalera en Costa Rica, marcando un hito para el sector del café de especialidad. Durante más de 38 horas de pujas virtuales, compradores, tostadores e importadores de todo el mundo compitieron por 12 nanolotes exclusivos de café de ultra especialidad, cultivados con procesos innovadores que resaltan la esencia y calidad que caracteriza a Monte Copey. La subasta consistió en una plataforma online donde compradores y amantes del café de todo el mundo se conectan en un horario específico. Esta subasta duró alrededor de 38 horas. Donde hubo interacción de diferentes mercados como China, como el mercado de Japón, también importante el mercado de Estados Unidos, Corea, diferentes países que están valorando y en busca de cafés de ultra especialidad. El resultado fue impresionante. El lote Prototype Monte Azul de la variedad Geisha y con proceso natural se vendió a más de $101 la libra, rompiendo el récord del café más caro vendido en el país en este 2025. En promedio, cada quintal alcanzó precios cercanos a los $3,000. Muy contentos porque realmente los precios reflejan un trabajo que se ha venido elaborando por muchos años, alcanzando en primer lugar
arriba de los $100 la libra, que eso refleja $10,000 el quintal, y obteniendo un precio promedio cerca a los $30 la libra, que es muy superior a lo que hoy en día refleja el mercado que se rige en bolsa. La familia Navarro Porras lleva 17 años cultivando, procesando y exportando café hacia nichos de especialidad. Su finca ha sido galardonada en múltiples ocasiones, incluyendo el primer lugar del certamen Taza de Excelencia y reconocimientos internacionales por la calidad y complejidad de sus granos. Costa Rica reafirma su posición como referente mundial en cafés de especialidad, demostrando que la calidad, la trazabilidad y la sostenibilidad siguen siendo el sello del café costarricense. Bueno, y aquí estamos con Navidad en primera plana, mi querida Lai. Que son buenas noticias, compañerito. ¿Por qué? Porque resulta ser que ahora van a encontrar en el extremo superior izquierdo un código de barra, el cual pueden escanear. Entonces, aquí está el código de barras y el número que sale lo apuntan acá. Y que es un número específicamente para cada ejemplar. Así es, entonces cada código es diferente, entonces tienen que escanearlo, escribirlo y si ese número saliera ganador, tienen que llevar el periódico para hacer efectivo su premio. ¿Y qué se pueden ganar? Una motocicleta, marca Navi de Honda. Navi y relojes inteligentes. Sí, ahí esos están son los premios. muy inteligentes, como decía Alex. Así que hay que tomarlo en cuenta porque esta es una oportunidad para llevarse grandes premios y a la vez de toda la información que encuentran en Diario Extra. Importante, el sorteo es hasta la posibilidad de participar hasta el 14 de diciembre. Que se va rápido esto, Dios mío. Claro. Aprovechelo. Va como en 2X. Y el sorteo se realizará el 17 de diciembre. Hay que ponerle. Hay que ponerle y no hay límite de cantidad. Entre más ejemplares usted consiga, puede participar con cada uno de ellos. Así es. Entonces, ya saben, nada más participen, escanean y es muy fácil ganarse cualquiera de estos lindos premios. Y si algo no le quedó claro, puede ingresar a diarioextra.com o le mandan un WhatsApp a Dani para que tengan todo clarito y participen sin ningún problema. Esperamos que se lleve alguno de estos maravillosos premios de Navidad en primera plana. Así es. ¿Y con qué vamos ahora? Vamos con nuestro querido Alex. ¿Dónde estás, Alexito? Ay, vieran, chiquillos, no sé si alguna vez a ustedes les pasó, pero vean. Cuando papá o mamá no aparece o simplemente no quiere dar la firma para que sus hijos menores de edad salgan del país. ¿Ha conocido usted uno de estos casos o está usted en este momento atravesando una situación como esta? Le tengo buenas noticias porque existe la figura del curador procesal, quien puede actuar en casos como este. Pero ¿cuál es el propósito o cuál es el proceso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se gestiona un curador procesal en este tipo de casos? Ese es el tema que abordamos con el licenciado Gerardo Jiménez, quien nos acompaña el día de hoy. Licenciado, gracias por acompañarnos, qué gusto tenerlo con nosotros. Muchas familias en este momento, y sobre todo en esta época del año, así es, enfrentan una situación similar a la que estamos apuntando, cuando mamá o papá toman los hijos como escudos de batalla, ¿cierto? Qué terrible. Muy buenos días, muy buenos días a todas. Muy buenas tardes, sí. Perdón, qué vergüenza. No, perdón. Porque tenemos reprise al día siguiente, está bien. bien. Las 24 horas, es el trabajo 24/7, así es. Sí. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Sí, lamentablemente los conflictos parentales nos dan una gama de opciones y de situaciones, más que de opciones, situaciones en las cuales a veces no sabemos a quién recurrir. Y muchas veces sucede que no podemos ubicar al otro progenitor para poder pedir una autorización de salida del país de una persona menor de edad. Y ahí es donde existe una pieza fundamental que tal vez no ha sido muy divulgada, que es el curador procesal. El curador procesal es una pieza, como le decía, fundamental cuando uno de los progenitores o la contraparte no está presente, está ausente, pero que no hay una declaratoria de ausencia, que es una figura también jurídica a nivel civil. Pero cuando ese padre o esa madre
se niega rotundamente a decir cuál es la dirección, dónde está, porque creen que también puede ser que le vayan a notificar algún proceso de pensión alimentaria. O también, Alex, para no verlo tan radical, también cuando hay temas, nuestro país es un país de alta población migrante y que tal vez salieron del país, el progenitor o la progenitora y ya no volvió al país, porque es una realidad. Entonces, a veces parece que queda indefenso la persona menor de edad que quiere salir del país y no existe vea, esa qué tal. interesante esto que lo toca, que yo sé que no es el tema, pero bien vale la pena, ahorita que usted lo acaba de apuntar, retomarlo. ¿Qué pasa cuando papá o mamá se ha ido del país, cuando claramente se ha ido del país y prácticamente el menor de edad queda a la deriva porque no puede tomar algunas acciones sin la firma de esta persona? ¿Hay alguna figura legal que evite este vínculo, que aparte al menor de este vínculo? Sí, los padres son las personas que representan los intereses de las personas menores de edad. O así debería ser. Así debería ser, ¿verdad? Son quienes ejercen la autoridad parental, antes conocida como la patria potestad, pero para los efectos es un tema análogo. Ahora bien, si existe esto, puede haber un proceso de suspensión de patria potestad, que es precisamente por esa desvinculación que hay con la persona menor de edad, entonces solicitar al al juez de familia que se suspenda la patria potestad de ese progenitor o progenitora que no está, padre o madre, ¿verdad? Que no está en el país o que está desaparecido o que ya no lo podemos ubicar, ¿verdad? Entonces ahí lo que podemos hacer es suspender la patria potestad para que la otra persona progenitora pueda ejercer plenamente esos atributos de la autoridad parental. Y es que esto lo consulto, licenciado Jiménez, ¿sabe por qué? Porque hay hijos que sus padres son absolutamente desconocidos, que es que lo único que tienen es el apellido, porque más nada. Correcto. Entonces, me parece muy, no sería justo atarlos 18 años a la firma de alguien. Me parece muy injusto. Absolutamente. Y esto es sano también, y sé que no es el eje del tema, pero adelante, que como es, el derecho de familia lo que busca es encontrar solución a los conflictos, porque incluso con la reforma del procesal familiar, los procesos se hacían de manera disgregada. Eso significaba que había que ir a diferentes juzgados para diferentes tipos de procesos. Con la reforma procesal familiar lo que procura es que todos los procesos tengan una solución integral en una sola sede, juzgado de familia. Ok, esto es importante por dos cosas. La suspensión de patria potestad en estos casos, no solo por el hecho de una posible salida del país, sino también para derechos alimentarios. Imagínense qué es que un padre o madre ausente completamente en la vida de esta persona menor de edad, un día ya cuando pasan los años y que son personas adultas mayores, quieran reclamar pensión alimentaria a estos hijos con los cuales nunca y que hay casos. Por supuesto, y son más frecuentes de lo que nosotros nos podamos imaginar. Entonces también es ejercer, los padres que están participativos en la vida de los menores, ejercer esos derechos, y también no es un desquite, porque los hijos no son para desquitarse ni tampoco son moneda de cambio para diferentes efectos, pero sí es importante para ir garantizando ciertos derechos. ¿Por qué? Porque el derecho no lo sabe todo, no es como el Big Brother que está ahí en cada una de las casas sabiendo qué es lo que sucede. Y entonces, si un padre que estuvo ausente, una madre que estuvo ausente, luego llega a reclamar pensión alimentaria a este hijo, pues como nunca hubo procesos que dejaran esa huella, ese rastro, esa prueba de que no fueron padres que cumplieron con sus obligaciones, pues habrá que construir ese material probatorio que, teniendo ya una sentencia judicial en donde un padre o una madre fueron suspendidos o incluso suprimidos, que ya es más grave, del ejercicio de la autoridad parental. Es importante, es sano y hay que reflejar lo que la vida real está sucediendo. Entonces hay que revestirlo de derecho, ¿verdad? No son cosas que están solo en la vida real, como les decimos los abogados, situaciones de hecho, sino también revestirlas como situaciones constituidas legalmente a través del derecho. Muy bien, vea, y ese tema me encantó y yo creo que teníamos que abordarlo
aunque sea así, aunque tenemos que darle continuidad porque me parece interesantísimo, pero retomando el tema de los curadores, en el caso de que su hija o su hijo no cuente con esta firma que lo faculte para sacar el pasaporte o para salir del país, existe la figura del curador. ¿Cómo se tramita? ¿Cuál es el procedimiento? Claro, además de hacer esta solicitud o demanda, esta solicitud de autorización de la salida de la persona menor de edad, le tenemos que hacer constar al señor juez o a la señora juez, a la persona juzgadora, que no tenemos forma de ubicar a esta persona, al progenitor o progenitora que no está. O sea, que no conocemos el paradero, que no sabemos en dónde está, no sabemos si salió del país, porque también nuestras fronteras son porosas, podrían haber salido sin dejar un registro, o simplemente están desaparecidos dentro del mismo territorio nacional. Con 2 testigos, ofrecemos 2 testigos que conozcan de esa situación, que sepan ¿Pueden de esa ser situación. familiares? Pueden ser familiares. Es más, los familiares son testigos de una... Más directos. de una categoría especialísima, ¿verdad? Porque conocen el día a día o por lo menos la cercanía. Entonces le decimos al juez, mire, estas son las 2 personas que nosotros ofrecemos para que acrediten a través de su testimonio que la persona progenitora no está, que no sabemos dónde está, que cuál es el paradero, no se conoce. El juez va a nombrar a un curador procesal. El nombre de curador procesal es un abogado. Lo elige el juez de su base de datos. El juez lo elige, sí, lo nombra de una lista de personas, de abogados que se inscribieron como curadores, que llevaron capacitación y acreditación en ese sentido, y el juez va a nombrarlo para los efectos. ¿Por qué? Porque el derecho de familia tiene que resguardar un tema importantísimo, que es la protección del interés superior de la persona menor de edad. Imagínense ustedes qué bueno es que una persona menor de edad pueda no solo vacacionar, está muy bien, pero que tal vez una beca o esa visión global que pueda tener con relación a conocer otros lugares, otras culturas, otras regiones. ¿Por qué? Porque entonces empieza a ser, en un mundo globalizado, empieza a tener una visión también global, y eso le va a dar muchas herramientas cognitivas para poder desarrollarse todavía en un enfoque superior para sus propios intereses. A ver, el proceso no es tan ágil como lo quisiéramos, porque ahorita los juzgados de familia están hasta el copete de trabajo, sobre todo en este tiempo. Esa es una verdad, sí. ¿Verdad? Entonces, sí se tiene que tramitar con tiempo. ¿Cuánto en promedio? Entiendo que de caso a caso podría variar, pero ¿cuánto en promedio, licenciado, podría tardar, por ejemplo, un veredicto positivo en estos casos? Claro, puede tardar varios meses. Ahorita yo sé que vamos a periodo de vacaciones, periodo de fin de año. Es difícil que podamos obtener un resultado si lo presentamos inicialmente en estas épocas, principalmente porque hay un cierre colectivo también en el Poder Judicial, que como a finales de diciembre, mediados de diciembre, ya cierra casi por espacio de un mes. Entonces vamos a tener ese cajón que no va a avanzar los procesos. Pueden tardar unos 6 meses, bien presentado puede tardar unos 6 meses. ¿Por qué? Porque tiene que haber un nombramiento del curador procesal, debe haber una aceptación del curador procesal, y además se debe de realizar las audiencias de ley, y el curador procesal va a ejercer el derecho de defensa de la persona que no está. Y entonces es un abogado que va a cumplir con todas esas obligaciones éticas y morales que tenemos los abogados de defender los derechos de la persona a quien estoy representando. Pero en esta realidad, si es bueno para la persona menor de edad, va a darse muy posiblemente el veredicto, ¿verdad? O la sentencia o la autorización para que esta persona menor de edad pueda salir del país. Ojo, no puede ser también para fines fraudulentos, ¿verdad? Que quiero cambiar de residencia, quiero irme con la persona menor de edad. Eso es otro escenario completamente distinto. Pero sí puede pasar. Habitualmente el resultado es muy positivo porque se debe tutelar ese interés de la persona menor de edad, ese interés superior. Ok, me parece interesante. A ver, este tipo de procesos es necesario que usted, como interesado, los inicie con un abogado, o sea, porque hay muchos términos legales y muchas cosas que a lo mejor no nos son
tan habituales. Correcto. ¿Cierto? Hay letra pequeñita que a veces no entendemos. Correcto, ¿cierto? Sí. Nuestro sistema judicial ofrece defensa pública para ciertos procesos en temas de familia. Para este no. Para este no, no necesariamente. Pueden ir a consultorios jurídicos también, pero no es lo más adecuado. Siempre es bueno tener una relación, un vínculo con su profesional en derecho para que puedan contar toda esa historia, para que este profesional haga un desarrollo adecuado, una teoría del caso y empiece a establecer una cronología bien establecida y una argumentación bien establecida también. ¿Por qué? Porque hay que enfocarlo no en la visión adultocentrista, ¿verdad? No de que yo como papá o yo como mamá quiero llevar a... No, es que es bueno para la persona menor de edad, es algo que es sano para él o para ella. Entonces, sí es muy importante hacerse acompañar por un abogado de confianza para que pueda estructurar un proceso digno y que además no pueden garantizar el resultado. Ningún abogado responsable va a garantizar un resultado, pero la tasa de éxito va a tener una mayor efectividad. No, y es que me llama la atención este tema porque cuántos sueños probablemente se habrán truncado porque papá o mamá simplemente no le dio la gana de dar una firma, porque es que hay que ser realistas. Vean, los hijos no tienen la culpa de los problemas de los grandes. Si usted escogió a esa persona, no es posible que hoy esté de las mechas con esa persona. Y peor aún cuando tenemos hijos, no usemos a nuestros hijos como escudos de batalla porque ellos no lo merecen. Absolutamente, absolutamente. Y una cosa muy importante, no son moneda de cambio. Tanto la autorización de salida del país para personas obligadas alimentarias como la autorización de salida del país de personas menores de edad no son moneda de cambio, no deberían ser utilizados y eso es una mala aplicación de la técnica jurídica. Así es. Número de teléfono y redes sociales. Sí, nos pueden ubicar como Southlex Abogados y también nos pueden ubicar al WhatsApp 8560-7373 y con mucho gusto los vamos a estar atendiendo de la manera que ustedes se merecen. Ok, muchísimas gracias, licenciado Jiménez. Tenemos un tema pendiente entonces. Muy bien, ¿qué dicha? Porque me parece muy interesante este tema. Ese se las trae. Ok. Se acerca diciembre y, por supuesto, sus deliciosas comidas. Pero muchas veces nos da miedo qué tanto podemos comer en diciembre por el tema de si nos hemos cuidado mucho durante el año y pues todo este tema. Hay comidas que definitivamente son representativas de pues esta época, que si los tamales, el rompope, no sé, incluso tal vez la sangría. Y definitivamente son cosas que nosotros pues no nos queremos privar. Pero ¿qué pasa en cuanto a este tipo de alimentos, verdad? Porque muchas veces lo asociamos a que tiene un contenido altamente calórico, pero realmente tampoco queremos como pues no darle la probadita. Entonces, realmente podemos hacer algunos pequeños cambios nutricionales para que estas comidas navideñas podamos seguir disfrutándolas, pero que sean, digamos, como un poquito más sanas y acorde al estilo de vida que hemos estado tratando de llevar. Para hablar de esto, hoy tenemos a nuestra amiga Catalina Cibaja, que nos va a contar cuáles son esos tips que de repente podemos implementar para poder disfrutar sin culpas esta temporada. Bienvenida. Gracias, amiguita, por la invitación. Muchas gracias. Siempre feliz de aportar un poquito acá. Qué buen tema porque, a ver, realmente diciembre creo que es una época muy temida en general, nutricionalmente hablando. Sí, vea, lo primero que preguntan cuando va a llegar diciembre es el famoso tamalito, ¿verdad? Yo no me he comido mi primer tamal este año. Y siempre es, ¿cuántos tamalitos me puedo comer? Lo importante es que usted no tenga culpa, porque si ya se come el tamal con culpa, más bien el cortisol se eleva y ¿qué va? Todo y me mal. puedo comer 3 sin culpa. Hay recomendaciones nutricionales que podríamos mejorar. Siempre les menciono a los pacientes que el primero que nada, incorporar el vegetal
es sumamente importante antes de consumir el tamal. Es tradición, ¿verdad? O más bien hay que optar la costumbre de incorporar los vegetales antes de consumir algún carbohidrato. En este caso, la masita del tamal va a ser el carbohidrato. Ok. Acá les muestro una ensaladita porque siempre hay que llevar a la fiesta la ensaladita. Que se ve, debo admitir, que se ve muy deliciosa. Es de mis ensaladas favoritas. Si usted si usted la invitan a un lugar y llega con esta ensalada, queda como las grandes, te lo juro. Esta ensalada es súper colorida, en tradición a la Navidad le pusimos las fresitas que le da el color y obviamente las lechugas, un mix de lechugas para que aporte el verdecito. Ok. Lo que le decía respecto al tamal es ojalá incorporar vegetales antes de consumirlo. No es lo usual, no es la costumbre, pero podría mejorar lo que es el índice glicémico en sangre. Tengo una amiga que la voy a echar al agua, pero tiene una forma particular de comerse el tamal. Ajá. La voy a echar al agua. Es mi amiga Daniela, de mis mejores amigas de toda la vida. Y siempre se come el tamal con pan cuadrado. O sea... Lo he escuchado, bueno, varios pacientes. Ah, bueno, entonces no es tan extraño. No, lo he escuchado en pacientes nicaragüenses que consumen el nacatamal con pan, tamal y pan, como un emparedado. ¿Cuál es la diferencia entre el nacatamal y el tamal de nosotros? El tamaño, realmente el tamaño del nacatamal es bastante más grande. Entonces me va a gustar más el nacatamal. Algunos pacientes le incluyen el tomate, entonces... No es tradicional de nosotros incluir el tomate, el nacatamal sí trae tomate. Es lo que me han comentado algunos pacientes. Ok. Ajá. Otro dato importante a la hora de consumir el tamal, ¿verdad? Es que contenga bastante proteína. Hay unos tamales que no son tan generosos como otros, ¿verdad? Y la cantidad de proteína baja la cantidad de carbohidrato. Entonces, más vegetal, más proteína va a hacer que el tamal, la masa, se reduzca y por ende va a ser menos calorillas ahí que se pueden ir escondiendo. Entonces, en vez de 2, me puedo comer 3. Con más vegetales y más proteínas. Por ejemplo, agregarle más zanahoria, más vainicas, incorporarle hasta huevo para que aumente el valor proteico en esta porción. Cata, ¿qué pasa en cuanto a la masa del tamal tradicional? Bueno, es que depende. He escuchado maneras de prepararlo y una de las que me han gustado más es que le agregan, en vez de agregarle la mantequita de cerdo, el caldito, ¿verdad? Que utilizan para la cocción de la carne, esa misma grasa la hacen, entonces no le agregan más grasa. Ah, ok, perfecto. Lo cual beneficiaría porque baja las calorías. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, Cata, con este ejemplo que nos está dando de la ensalada? Lo ideal sería llegar yo con mi ensalada por si en la casa de mis amigas no está contemplada la ensalada. Entonces yo llego con mi espectacular ensalada. Es hacer como una camita de ensalada antes del tamal, digamos. Sí, por supuesto. Primero nos va a dar más saciedad, le está aportando fibra y así incorporamos esta nueva tradición a la hora de consumir el tamal. Ahora, también quisiera mostrarle lo que son los dips, ¿verdad? Siempre utilizamos lo que es César Ranch, que son esos hechos a base de mucha grasita, mayonesa. ¿Qué tan hipercalórico podría ser el ranch, digamos, convencional? Sí cambia bastante calóricamente, ¿verdad? Lo que es una grasa saturada. Por eso les traje este ejemplo. Esto es a base de yogur natural. Podrían utilizar yogur griego. Le agregamos ajo. El ajo da un buen sabor. Y ¿Ajo en polvo o triturado? Ajo triturado. Ah, ok. Da un buen sabor y además que el ajo baja lo que es el colesterol. Wow. Mejora el colesterol. También se le agrega limón y sal y pimienta y por supuesto que culantro para que le dé un buen sabor. Entonces cambiamos un dip grasoso, ¿verdad? Para compartir y aportamos que es bajo en grasa y sin azúcares añadidos. Porque hay algunos dips que sí le agregan como suquita para bajar esa acidez. Y todo eso suma. Ok, entonces no deberíamos pensar como, eso no es nada. O sea, sí deberíamos pensar que al final todo cuenta. Todo cuenta y todo suma. Ahora también traemos una bebida aquí que por lo general siempre estamos acostumbrados al rompope, ¿verdad? Huele delicioso. ¿Tiene manzana? Ese tiene jugo de manzana 100% y tiene una bebida gasificada, ¿verdad? Agüita gasificada
y le podríamos agregar alguna hierba navideña. En este caso agregamos romero. Huele delicioso. Hay pacientes que le agregan menta también. ¿Lo puedo probar? Sí, claro. No es solo con fines demostrativos, sí es de verdad. Es manzana con agüita gasificada y romero. Sabe súper rico, Cata. Sí, es delicioso. Realmente, en comparación al rompope, o que siempre vamos a los rosarios, ¿verdad? Y nos dan rompope, esta es una buena alternativa. Y entre más espeso, más calorías, me imagino. Sí, exacto. Ahora, si usted me dice, Cata, no, y mi familia ama el rompope. Entonces, y si usted lo prepara, podríamos utilizar métodos de cocción más saludables, ¿verdad? O también ingredientes más bajos en calorías. En este caso, en vez de leche entera, leche 0% grasa. Ah, ok. Esa diferencia de grasa a nivel calórico representa bastante. ¿Sabes qué hago yo, Cata? Lo empiezo como a diluir en leche, digamos, de almendras o en leche, digamos, descremada, para que tampoco se sienta, es que como ya les he contado, el dulce no es lo mío tanto, pero sí me gusta disfrutar el rompope, pero entonces tal vez como diluirlo un poco para que no sea como tan pesado y no sea tan dulce. Esa es una buena opción. De hecho, el rompope vegano o el vegetariano lo hacen a base de bebida de origen vegetal, leche de coco, leche de almendras. ¿Y crees que es mejor? A ver, esos gustos y preferencias. A nivel calórico sí puede hacer la diferencia porque la leche, la lactosa es un carbohidrato, entonces si lo cambia por leche de almendra, que la almendra es una grasa saludable, sí hace a nivel calórico, sí hace la diferencia. Cata, quiero que me contés qué es esto porque huele delicioso. A ver si mis compañeritos pueden hacer un close-up. Huele delicioso. ¿Qué es esto, Cata? Ese es el aderezo para acompañar esta deliciosa ensalada. Ojalá de verdad vean esta entrevista, la repasen y apunten los ingredientes porque de verdad que las trae esta ensaladita para ahora Navidad. Este aderezo lo que lleva es limón. Ajá. ¿Limón mandarina o vecino? Limón mandarina. Ok. Que sea bastante jugosito, exactamente. Una cucharadita de miel de abeja. Ajá. Pueden cambiarla por miel de maple, 0%, ¿verdad? Se le agrega, por supuesto, que aceite de oliva. Me encanta el aceite de oliva, aporta omega 3, ayuda con el perfil de lípidos. Y ahí vamos sumando. Y sal y pimienta. Y ya. Y los trocitos de manga para que vaya agarrando el sabor. Entonces, pero huele delicioso, ¿en serio? Deliciosa, se lo juro que es de verdad, es deliciosa. Ahora, ¿qué pasa en cuanto al famoso queque navideño, verdad? O sea, que si está bautizado, que si tiene más calorías, ¿cómo es el tema del famoso queque navideño, Cata? Bueno, como la idea no es prohibir, sino moderar el consumo. Me encanta de ustedes. Sí. Que siempre es, hagan las paces con la comida. Sí, y disfrútenla sin culpa. Rajado que hace la diferencia. Si usted consume algo con culpa, el cortisol es peor comerse que una hamburguesa. La porción sí es importante, ¿verdad? No vas a dejarlo de consumir, no lo va a rechazar si alguien le regala una porción, nada más que el tamaño de la porción sea pequeña. Eso sería lo ideal. Ahora, si usted me dice, Cata, mira, probé el tamal, la comidita, por allá el rompope y ahora se viene el postrecito, que es el quequito. No importa, disfrútelo, pero después de esa comida puede utilizar hacer una actividad pequeña física que podría ser hasta caminar, nada más. ¿Qué tipos de proteínas podríamos incorporar para estas fechas? Porque vamos a ver, es un mes completo, Cata, de invitaciones, de salidas, de hacemos comiditas con las amigas, o sea, es un mes completo. Ajá. El pollo y el pavo siempre van a ser proteínas de origen animal, menos grasositas en comparación a una pierna. Todos los cortes de carne que están pegados al huesito van a ser más grasositos. Ahora sí le da más sabor, pero lo que yo les recomiendo es que metan mucho vegetal a la porción para que uno se sienta saciado también y no coma de más. Dentro de los vegetales deberíamos tener ciertas consideraciones, Cata. A ver, el vegetal, una taza vegetal no va a sumarle o restarle, ¿verdad? Pero el exceso de todo, ¿verdad? Si le agregan muchos aderezos, sí ya puedes cambiar calóricamente. Sí. Ahora, hablemos de los carbohidratos, ¿verdad? Porque creo que en muchas familias se implementa un arroz delicioso que le ponen almendras. Me parece que es delicioso. Bueno, no sé qué más le ponen, pero sabe delicioso. Entonces, estamos hablando de arroz.
estamos hablando de puré de papa, estamos hablando de puré de camote, estamos hablando de, bueno, no sé si en algunos lugares o en algunas familias se implementa también como el pan. Hay algunas familias que sí pueden incluir el pan, tostaditas o los crotones para las ensaladas. Qué buen punto, ahorita nos hablas de eso. También ahí suma. No, nada más de disfrutarlo. Ahora, me encanta el arroz con almendras. La almendra aporta mucho magnesio. Y si es una almendra entera, por lo general va a traer cascarita, que va a evitar el pico de glicemia. Más bien a nivel calórico sumaría para que no haga pico de glicemia y se mantenga estable el azúcar en sangre. Si no tiene la ensalada, lo cual sería una muy buena idea. Ahora, podríamos implementar de repente el tip de cocinar el arroz con almendras, ponerlo a enfriar y luego consumirlo. Ajá, eso es un tema de almidón. Ajá. Ajá, sí. Bueno, se ¿Ustedes creen? Yo sí les pongo atención. Sí hace la diferencia el arroz fresco al arroz ya pasadito, por decirlo así. Puede ser unas horas o al día siguiente. Porque lo que es el almidón sí va a bajar y no va a ser el pico de glicemia que les he estado mencionando en todo este ratito. ¿Qué pasa con las bebidas? ¿Verdad? Bueno, ya hablamos un poquito que esta puede ser como una muy buena opción, pero de repente también se comparten momentos con bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas sí tienden a tener un contenido elevado de calorías. Sí. Bueno, no satanizamos, ¿verdad? Más sin embargo, 2 onzas de cualquier licor va a contar como harina, entonces sí también tener el control. De recomendar, me gusta el vino tinto porque trae polifenoles, ¿verdad? Antioxidantes, ayuda a eliminar radicales. Sí, se convierte en más sano. Un buen vino se convierte en más saludable porque siempre es bueno consumir algún alimento que aporte vitaminas y algo más. Vitaminas y fibra, minerales y una grasa saludable. Siempre es importante como consumir algo que nos aporte algo más. En este caso, los alcoholes como tal no van a aportarle nada más que carbohidratos, más sin embargo, el vino es un alcohol, pero también trae polifenoles, entonces nos va a ayudar con los radicales libres, ¿verdad? Ah, ok. Y devolviéndonos al tema del tradicional tamal, que me preguntan por aquí que si se puede hacer como una versión light. Ya hablamos de algunos tips, como por ejemplo poner más proteína, más vegetales, pero ¿qué pasa si cambiamos la proteína? La proteína, si, no sé, se me ocurre cambiar, que obviamente no sería lo mismo, pero pollo por cerdo. Sí, el corte es más magro, el pollito, ¿verdad? En comparación al cerdito. Entonces hace una pequeña diferencia. Una paciente me preguntó acerca de cambiar la masa de maíz por masa de arroz. Al final y al cabo son los mismos carbohidratos. Entonces en ese cambio no hace mucho la diferencia. Ok. Ajá, entonces sí fue importante también aclararlo. Los dos son carbohidratos, maíz o arroz son carbohidratos, nada más que el método, ya si le agregan la grasita, ya ahí sí le va añadiendo calorías. ¿Cuántos tamales se puede comer uno por día? Ay. Yo no quería que le preguntara esa pregunta todos los días en consulta después del 15 para ver qué hago, Cata. A ver, un tamal, dependiendo de la cantidad de proteína, ¿verdad? Puede contar hasta como un desayuno completo o un almuerzo, ¿verdad? Eso va a depender de qué tan generoso sea ese tamal. Yo quiero el tonto, que le llaman. Le echan de todo. Si usted mantiene estos consejos que acabamos de dar, podría inclusive comerse uno diario, un tamal diario. O sea, siempre y cuando incorpore bastante vegetal, sea muy consciente de la cantidad de proteína, porque la proteína nos da saciedad, ¿verdad? Entonces, si no consume proteína, más bien puede depletar por estar incorporando mucho carbohidrato, lo que es del tamalito. Ahora, Cata, en entrevistas anteriores hemos hablado de lo bueno o lo saludable que es consumir el vinagre de manzana. En esta época donde sabemos que la alimentación tal vez pueda variar un poquito, ¿crees que vale la pena implementar esta costumbre, digamos? Totalmente de acuerdo. Hay muchos aderezos que podríamos incorporarle el vinagre de manzana, porque no todos están acostumbrados al sabor peculiar ácido que da el vinagre y no lo acostumbran como en ensaladas. Entonces podrían
buscar algunos aderezos. Por ejemplo, este aderezo que lleva miel de abeja, podría agregarle inclusive vinagre de manzana. Y sí, completamente hace la diferencia. Cata, 2 recomendaciones finales que nos puedas regalar, principalmente como para poder seguir en esta época y que ojalá sean fáciles, porque muchas veces pensamos que estos cambios tienen que ser como demasiado elaborados, demasiado pensados, demasiado sacrificados, pero tal vez no. Ajá, exacto. Bueno, primero le voy a dar uno más. ¡Ay, sí! Lo primero es que disfruten la Navidad. Ajá. Y disfruten alimentarse y comer. No satanicemos los alimentos. Lo primero que nada es disfrutar. Lo segundo, sean muy conscientes de la fibra, ¿verdad? Incorporar muchos vegetales y no dejarlos de un lado. Y tercero, lo que hemos hablado, la proteína. Siempre consumirla. Siempre proteína. Siempre proteína, que da saciedad. Gracias, Cata. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales y WhatsApp? Ajá, en WhatsApp, el número 8837-5398. Y en Instagram como Cata la Nutri, con un H intercalada. Ajá. O Consulta Nutrición. Gracias, Cata. Gracias por la invitación. Vamos con más. Así es, Lai. Esperamos que todos coman rico, la pasen bonito y que disfruten esta época con este tema de salud que también debe ser considerado. ¿Qué tal si nos hacemos una pregunta? ¿Tú estás pensando? ¿Qué esperas para tener una vida bien, pero bien invertida? Descubrí cómo aquí en transcomer.com, porque Transcomer son expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Es momento de hacer la pausa, pero usted quédese con nosotros porque viene un temazo en nuestra sobremesa. ¿Cómo abordar el dolor crónico desde una parte integral? Se lo contaremos luego de estos mensajes. El vino estuvo de fiesta con la visita del reconocido enólogo chileno Álvaro Espinosa a nuestro país, considerado una de las figuras más influyentes del vino del Nuevo Mundo. Con casi 4 décadas de experiencia, Espinosa ha sido pionero en viticultura orgánica y biodinámica, impulsando una producción sostenible que respeta la tierra y su equilibrio natural. Muy contento de estar acá, es segunda vez que visito San José y hemos estado siempre en muy buen contacto con el grupo y bueno, vimos que había una oportunidad para visitar nuevamente y vinimos en familia, con toda la familia vinimos a la Expo Vinos de Costa Rica. Pues nosotros pensamos que los vinos producidos bajo agricultura orgánica y aún más biodinámica expresan de mejor manera el terruño del cual provienen. La agricultura orgánica, bueno, es una agricultura que no ocupa ningún pesticida de síntesis química, es una agricultura más sana en términos de que no hay tóxicos en el proceso productivo, es más sana para la planta y es más sana también para las personas que trabajan y para los que lo consumen. Pero la biodinámica en sí es un nivel de mayor compromiso con el sistema agrícola y te diría con la expresión del terroir, del concepto del terruño, de donde se produce. La agricultura biodinámica, la mayor diferenciación es la organización del manejo agrícola. Hoy en día el manejo agrícola convencional y orgánico es un manejo agrícola de alta entrada, el sistema. Todo lo que el suelo carece, tú lo puedes traer de afuera y modificar la condición del lugar. Hacer el suelo con más fértil o cambiar el pH del suelo, tú puedes cambiar esa condición. La agricultura biodinámica no puedes hacer eso, tú tienes que cerrar el sistema agrícola a los insumos externos. Tienes que aprender a producir alimento en base a lo que tienes en el campo. Por lo tanto, tú vuelves con el animal al predio, el animal te va a dar el guano, el estiércol para hacer tu compost y mantener la fertilidad del suelo. Pero en esa intención de cerrar la unidad agrícola, se expresa entonces la individualidad de ese predio agrícola. Durante su visita a Costa Rica, presentó su bodega Antillal, fundada en el Valle del Maipo, donde cultiva sus viñedos bajo principios familiares y biodinámicos. Compartió con profesionales, medios e invitados especiales su visión de un vino auténtico que refleje el alma de la tierra. Estamos felices de estar en tu país, tan hermoso, tan verde. Nosotros tratamos de hacer una agricultura verde en nuestro país, así que estamos encantados. Acá tenemos nuestro vino Antillal, que es nuestro vino ícono, el cual lleva el nombre de la bodega. Antillal significa hijos del sol en la lengua de nuestros mapuches. Este es un nombre que significa hijos del sol.
Nos gustó porque en Chile antes teníamos muchos vinos con nombres de santo, santa, y nosotros queríamos conmemorar a los mapuches porque ellos son respetuosos de la tierra y la idea de ello es solamente tomar lo que se necesita y poder dejarle el resto a los hijos, a los nietos, a las futuras generaciones. Y eso también es nuestro leitmotiv para producir estos vinos. Formado en la prestigiosa Escuela de Enología de Burdeos y con experiencia en casas, Espinosa ha trabajado con grandes bodegas de Chile y Argentina, dejando huella en la historia del vino latinoamericano. Le invito para que se quede con nosotros. Qué programa más hermoso hemos tenido hoy. Me encanta y cuenta en esta oportunidad con dos doctoras hermosas que, por cierto, tengo que mandarle un saludo. ¿Su mamita cómo se llama, doc? Carmen. A doña Carmen, que sí me comí el queque de zanahoria el otro día que me mandó, porque a mí me mandó queque de zanahoria la mamá de la doctora. Sí, pero ¿qué está pasando? Le mandaron queque de zanahoria, le mandaron relojes inteligentes. Es una temporada para compartir, no comérselo solo. Sí, la mamá de ella compartió conmigo. Y yo no estaba obligado. Y me encanta porque el tema que vamos a compartir acá, chicos, tiene que ver con el dolor crónico y cómo afecta la calidad de vida de las personas. Entonces me parece muy, pero muy valioso, ¿cierto? Así es un tema que muchos pues no lo abordan porque hay ciertos mitos, ciertos tabúes que se deben conversar. Y hoy para tratar este tema de una manera muy amena y de forma integral, como bien anotaba Alex, tenemos con nosotros a las especialistas. Así es, a la doctora Vera y la doctora Yelin. Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias. A mí me encanta cuando vienen juntas. Sí, sí. Porque es muy interesante cuando cada una da el punto de vista desde su área, ¿verdad? Y es muy enriquecedor. Y que justamente se trabaja de manera integral, ¿verdad? A veces solo nos enfocamos en una de las dos áreas, pero realmente algunos temas sí necesitan de muchos más especialistas. Pero bueno, en nuestro caso que trabajamos juntas, realmente podemos, creo que, aportar desde diferentes perspectivas lo que hacemos. Es verdad. ¿Cómo podríamos definir para iniciar el dolor crónico? El dolor, y a esto lo hago complementando lo que usted nos mencionaba, es una experiencia sensorial, o sea, la sentimos, pero también emocional, que es desagradable porque es algo que nos hace sentirnos mal o pasarla mal, y que va a estar relacionado en términos o asociado a un daño físico, un daño en el cuerpo, o en algo que potencialmente me puede dar este daño. Y lo importante de eso es eso, que es algo que yo puedo sentir sensorial, pero también emocional. Y aquí es donde viene tan bonito, ¿verdad?, de toda esta alianza que nosotros hacemos con las emociones de las personas. ¿Por qué? Porque el dolor nos afecta el estado de ánimo, el dormir, el sentirnos cansados, la fatiga, el no tener ganas de socializar, el no tener ganas de ver a nadie en la casa, el aislarnos inclusive. Son cosas que también el dolor crónico nos llevan de la mano. Entonces no es únicamente el dolor físico, al sentirme yo con una molestia en el brazo, en la rodilla, en la cadera, sino también todo lo que eso conlleva. En este tema es curioso porque podría una persona acostumbrarse al dolor crónico sin necesariamente tener una lesión física. Lo que pasa es que hay un tipo de dolor, y eso es un tema lindísimo que ha tomado o se ha hecho muy en boga en los últimos tiempos, que es el dolor nociplástico, porque siempre asociamos que el dolor hay un daño, ¿verdad? Que bueno, me duele la rodilla, me hice una radiografía y tengo un desgaste, o me hice un TAC y tengo un desgaste en un menisco, por ejemplo. Pero ahora se ha venido estudiando mucho esto y se llega a esta definición del dolor nociplástico, donde no hay algo físico que me pueda decir a mí que me duele, pero mi cuerpo duele. Y un ejemplo clarísimo de esto es la fibromialgia, donde yo no puedo ver una herida, no puedo ver un morete, no puedo ver una fractura, pero tengo ese dolor. Existe, entonces, es real. Sí existe, es real. Se han hecho muchísimos estudios ahora últimamente, inclusive de neurotransmisores y irritantes que en el cuerpo se elevan, enzimas, etcétera, que se elevan cuando nosotros tenemos estos picos de dolor, que sí nos los pueden explicar. ¿Y en ese caso se cura o se aprende a manejar? No creo que se pueda llegar a curar por completo, pero podemos aliviarlo. Y eso es algo muy bonito, donde nosotros entramos desde la parte integral a poder aliviar a la persona para que tenga la mejor calidad de vida durante el tiempo que lo tenga. Que si llegamos a un 0 de dolor, y yo lo digo de 0 porque nosotros usamos mucho las escalas de 0 a 10, ¿cuánto llega a dolerte el dolor? De 0 no hay dolor, a 10 es un dolor severo.
Y que si llegamos a este cero, maravilloso, magnífico, pero que lleguemos a tener el menor dolor posible. Y a veces ese menor dolor posible físico, ocupamos toda la parte emocional y todo lo que va de la mano para lograr llegar a este alivio. Y hablando de la parte emocional, quería meter la cuchara porque, a ver, hablamos de dolor físico, de dolor crónico, pero también, chicos, tener a una persona en casa enferma, ustedes no tienen idea la carga emocional que representa para el familiar y para el cuidador. Y yo siempre pongo de ejemplo esto. Hay muchos pacientes a lo mejor con enfermedades terminales que los vemos en algunas salas de hospital y los vemos solos. Y un día hablando con una colega suya me decía, es que a veces el dolor es tan grande que los familiares no saben cómo manejarlo. Entonces es como soltar la cafetera caliente, ¿verdad? Porque no saben qué hacer y no saben qué hacer por amor. Entonces, a lo mejor a vos y a mí nos va a dar por apapachar. Qué bien, a lo mejor Dani se retira. Entonces, el tema de no juzgar, pero también el tema de entender la carga emocional de los cuidadores y no solo de quien padece la enfermedad, de los cuidadores, yo creo que es muy válido. Claro, porque al final de cuentas, ese paciente que está con dolor tiene una familia que lo está acompañando en este proceso, que se preocupa, que tiene que estar al tanto de medicamentos, de sus necesidades básicas o de su alimentación, y entonces se vuelve esto una carga, tanto física como emocional, ¿verdad? Y a veces están estos roces o este abandono porque no sé cómo hacerle frente, y justamente lo que necesitamos más bien es educarnos en esta parte de dolor, porque hay una frase que a mí me gusta mucho que utilizaba un doctor, y es que el único dolor tolerable es el dolor que no es mío, ¿verdad? Y entonces, como familia, de pronto yo veo que el paciente se queja, o el familiar, perdón, se queja, y yo le digo, ay, eso no es nada, usted se está haciendo. El dolor crónico es algo que se invisibiliza o se minimiza muchísimo porque yo no lo veo. Entonces, a veces está esta familia que está súper preocupada por el bienestar del paciente, o todo lo contrario. Este familiar que lo deja de lado porque no le cree, porque no veo, porque siempre dice que me duele la mano, que me duele la espalda, ay no, ya estaba diciendo que le duele otra vez algo. Entonces a veces es como estas dos aristas donde o me involucro de más o todo lo contrario, abandono, pero en los dos casos se desgasta. Conocí un caso de una familia donde la mamá, digamos, del hogar, tenía estos dolores crónicos y eran muy fuertes y habían intentado de todo, y en el proceso también como que consumían mucho fármaco y aún así no había solución. ¿Qué pasa en esos casos donde la persona casi que está intoxicando el cuerpo de tantos métodos buscando una solución? Vieras que en eso es algo muy bonito, porque no todos los tipos de dolor se tratan igual. Y a esto porque no todos los dolores son lo mismo. Y nosotros estamos muy mal acostumbrados a nivel general en que tratamos el dolor con las mismas pastillas de siempre. Te duele, consiga acetaminofén, te duele, consiga ibuprofeno, que son nombres de medicamentos muy comunes, digamos, para nosotros. Lo que pasa es que, y hablando de esto de dolor nociplástico, hay muchos tipos de dolor. No es lo mismo un dolor que yo tenga porque me fracturé a un dolor que tenga porque tengo una hernia de disco o porque tengo un daño en mis nervios. Se tratan completamente diferentes. Para cada tipo de dolor hay un tipo de medicamentos. Y aquí creo que muchas veces el error es eso, es tratar todos los dolores como si fueran el mismo tipo de dolor, con las mismas herramientas, con la misma pala, para el mismo hueco para todos. Y realmente no es así. Deberíamos de individualizar cada caso, ver exactamente qué es lo que tiene el paciente, cuál es el tipo de dolor que tiene la persona, y con esto nosotros dar el medicamento adecuado para esa persona. ¿Qué pasa cuando el cuidador se quema? Tenemos que tener muy claro, primero, qué es el cuidador quemado. Es ese cuidador que está cansado, que está agotado, que por más amor que tiene hacia ese paciente, ya no lo hace de la mejor forma, porque está cansado, porque a veces ese cuidado se recarga solo en una persona, y entonces esa persona se anula, se minimiza, deja su vida de lado para dedicarse a cuidar. Entonces hay un momento donde esa carga física, donde esa carga emocional sobrepasa mis límites, y entonces yo ya estoy agotado. Entonces yo no como porque estoy pendiente de que mi papá o que mi mamá tenga su comida. Yo no duermo porque estoy con un ojito abierto y otro cerrado por si se despierta o pasa algo. Entonces, se empieza a sobrepasar o a recargar de funciones, y ahí es donde básicamente colapsa. O sentimos que colapsamos y que no podemos más. Entonces, ese cuidador quemado o cansado evidentemente no cuida de la mejor forma. No, y vea, yo creo que ahí entra el tema de la empatía.
o sea, de la empatía entre familia y amigos. Y ese cuidador, turnarnos, si no se puede entre semana, por lo menos los fines de semana, para lograr que esa persona se distraiga. Llevar a esa persona, a ese cuidador, a cenar, llevarla a tomar café, llevarla a almorzar, aunque sea dar una vueltita donde sea, porque, a ver, cuando usted tiene a sus colaboradores felices, el trabajo sale extraordinario, ¿verdad? Y es exactamente lo mismo, si tenemos un cuidador en paz, en armonía, se va a reflejar claramente en el paciente. Claro, esto que usted dice es muy bonito porque nosotros debemos de cuidar a quien cuida. Ninguna persona tiene la capacidad física, no somos robots para poder cuidar 24/7 sin agotarnos. Y de hecho nadie debería hacer eso. Siempre deberíamos de buscar todas las herramientas que se puedan y ordenarlas para que la persona que cuide no esté únicamente haciendo esto. Necesitamos tener nuestros espacios, el espacio de salir a tomar café con nuestras amigas, a que podamos salir inclusive a darnos una vueltita por el barrio si fuera necesario, a decir, mami, papi, ocupo respirar, ocupo salir un momentito, porque eso que hablábamos, las emociones al final muchas veces nos ganan. Y ganan y no es que no ame a mi mamá, no es que no quiera cuidar a mi papá, es que estoy frustrada, es que estoy cansada. Y ese cansancio me hace no cuidar de la mejor manera. Y es que ustedes saben que uno estar con dolor, si a veces el dolor de cabeza lo pone a uno de malas, imagínese a alguien con un dolor crónico. Claro. También el estado de ánimo, el humor, pues hay más conflicto, tal vez en el hogar. ¿Cómo manejar? ¿Qué recomendarían en casos así para también que haya un poquito de paz, más ahora que llegó la temporada? Bueno, para empezar, que no me inviten. Que no me inviten al café. Llegó una temporada donde vamos a convivir más y en un caso así es complejo. Claro, primero también es entender cuáles son esas emociones. A veces el paciente no se siente comprendido, a veces se vuelve muy demandante, ¿verdad? A veces no sé cómo gestionar esto que yo estoy sintiendo y entonces me da enojo. O me enojo porque yo tengo esta enfermedad y antes yo salía a correr o a caminar todos los días y ahora resulta que hay una limitación física que no me lo permite. Entonces yo estoy enojado con la vida, con la enfermedad, con el doctor, con el medicamento, estoy enojado con absolutamente todo. Entonces es entender, desde la parte de psicología se habla de terapias de cognitivo-conductual y terapia de aceptación y compromiso para que podamos ayudarle a los pacientes a hacerle frente a estos procesos. Pero claro que ese estado emocional tan fluctuante afecta toda la actividad. Entonces, poder hablar qué es lo que te molesta, por qué estás enojado, por qué estás irritable. Puedo entender, ¿verdad? A veces, Alex decía, la empatía, puedo entender que ese dolor, un dolor, yo no he visto a nadie en la playa que esté con un dolor de cabeza, ¿verdad? O alguien que esté con un dolor de cabeza sonriendo y muy feliz. Entonces, es entender que ese dolor que repercute en esa parte, que desde esa parte física repercute en la parte emocional. Entonces, si yo quiero que mi familiar esté feliz, contento, sonriendo, vacilando y demás, tengo que entender que hay algo que no le permite esto, pero también cómo lo hablamos, cómo lo gestionamos, cuáles son las necesidades. A veces yo quiero estar solito, yo no quiero que venga ese montón de gente y me llegó toda la familia el 24. Ah, yo no los dejo pasar. Y es muy válido también. O sea, usted no se me enoje porque usted llegó a ver a alguien y dijo, hoy no quiero ver a nadie. De ahí está bien. Chiquillos, a mí a veces, por ejemplo, me da migraña. Yo llego a mi casa y me encierro en el cuarto y no prendo nada. Es muy válido. Claro. Me llaman y yo no contesto. Bueno, nunca contesto, por sí. Pero me llaman. ¿Cómo sin migraña? Sí, ¿cómo sin migraña? Yo no contesto. Pero es que es muy válido. Tenemos que empezar a no tomar personal también, que ese es otro tema, que un paciente nos diga, no, yo no quiero recibir a nadie. Está en su derecho. Vean, además la gente también es bastante... ¿Cómo puedo decir? Para que no se inadecuada. Inadecuada, sí, la verdad. Porque también uno enfermo, yo no entiendo, la señora recién parida le llega a ver toda la familia, la señora no quiere ver a nadie, si le dolió un montón. Porque eso es muy real. Sí, amiga. Que la mamá apenas está entendiendo qué es lo que pasa y llega ese montón de gente, no lo hagan. El poder de la palabra es inmenso. Y a ver, yo se los digo desde el punto de vista también como médico especialista en esto, en que yo lo tengo tan claro en que con una pastilla, con una inyección, con una infiltración, con un bloqueo, yo sola no voy a poder ayudar a esa persona. Yo ocupo que esa persona tenga el apoyo de su familia, o el equilibrio, ¿verdad? A nivel social, familiar, espiritual inclusive, para poder estar aliviado. Y esto va mucho a eso, a veces en este poder de la palabra, el poder saber yo de que estoy haciendo todo mi esfuerzo para sentirme bien. Yo no he conocido ninguna persona con dolor severo que escoja estar así. Claro. Las personas quieren estar mejor. Y si yo estoy haciendo todo para estar mejor y me estoy tomando el tratamiento y ya estoy con un control adecuado y cada vez que alguien me ve, me minimiza o
me victimiza diciéndome, ay, pobrecita, y te duele mucho. O lo invalida. Y lo invalida, exactamente. Entonces, estas cosas son cosas que también nos van a afectar y que nos van a meter esa zancada o ese balazo al pie, digo yo, en nuestro proceso de recuperación y de alivio del dolor. Qué interesante, porque creo que todo tiene que ver tanto con la persona que lo está viviendo como quienes le rodean. Exacto. Y también la comprensión de quienes interactúan con ellos. ¿Cuál podría ser como ese ejercicio o ese hábito cotidiano para alguien que está sufriendo el dolor y que quiere también un poquito gestionar toda esta dinámica que para él es todo un mundo también, o para ella? La parte de la comunicación. Yo siempre soy muy de que hablemos qué es lo que nos pasa, qué es lo que yo estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando. Y no quiere decir que vamos a hacer un libro abierto y de pronto yo tengo que decir todo. Pero ¿qué estoy viviendo yo? A veces una persona que experimenta este dolor nada más dice me duele. Y entonces si yo nunca he tenido un dolor severo, el dolor más fuerte ha sido el dolor de cabeza, cuando me dice a mí me duele, yo lo asocio con un dolor de cabeza. Y entonces yo digo, pero yo trabajo con dolor de cabeza y esta persona me está diciendo que no puede ir a trabajar. Entonces no hay como esa empatía. Pero si yo le explico, mira, a mí me duele muchísimo la cabeza, cuando tengo migraña yo quiero un cuarto oscuro, que nadie me llame, no quiero hablar, la persona puede entender. Pero yo les digo a mis pacientes, nosotros, como la persona que vive este dolor, se convierte como en un educador de lo que está viviendo a su entorno, porque tal vez su entorno no entiende lo que usted está viviendo, o el mismo paciente no sabe cómo expresarlo. Y aquí, con la doctora, hay algo que siempre pregunta, o cuando hacemos las visitas, siempre pregunta, ¿cómo es el dolor? Y el paciente a veces no sabe, pica, arde, y empieza a darle una gran cantidad de ejemplos para que pueda definir, porque a veces el mismo paciente no sabe qué le está pasando, ¿verdad? Entonces, poder verbalizar, poder comunicar, poder decir qué es lo que yo estoy sintiendo, va a hacer que todo el proceso, tanto del paciente como de sus acompañantes, sea más llevadero. Y aparte de la medicina que tiene que tomar, ¿qué otro hábito podría ser Claro, útil? en esto es algo súper importante también, lo que Verita decía, el poder comunicarnos y el poder ponernos en los pies de esa persona, porque muchas veces hablamos, y bueno, estamos aquí utilizando el ejemplo de un paciente con un dolor de cabeza, una persona con cefalea, pero ¿qué pasa si es una persona con un dolor por cáncer? Que es una persona que está sintiendo que mi vida se me puede acabar, que mis proyectos de vida, mi proyecto de pareja, mi proyecto como hija, mi proyecto como mamá, ya no lo voy a poder cumplir. Y muchas veces todas esas emociones van también a exacerbarme el dolor. Entonces, ponernos sobre los pies de esta persona, pensar, el tener la empatía, el poder decir qué es lo que está sintiendo. Muchas veces las sensaciones feas las manifestamos como si fueran únicamente dolor. Es que me duele, es que me duele. Pero cuando empezamos a ver atrás qué es realmente lo que está sintiendo, a veces es este dolor más físico, más emocional o más espiritual, más que un tipo de dolor realmente que me está ahí punzando por algo. Entonces creo que es ponernos en los pies de esa persona y saber entender todo lo que hay detrás y todo lo que conlleva esa persona también en la vida. Y que todos reaccionamos diferentes al dolor. Totalmente. A mí me da cólera. Sí, a mí no me estén jodiendo cuando algo me duele. No, con dolor o sin dolor. No me claro. Porque sí, reaccionamos ¿Qué papel tiene el sueño en todo esto? Con eso es algo muy bonito porque se sabe bien y ya eso está súper estudiado que una persona con dolor va a tener afectación del sueño y una persona con afectación del sueño puede empeorar su dolor y entramos en este círculo vicioso. No duermo, me duele más, no duermo, me duele más y una bolita de nieve se termina haciendo una gran avalancha. Entonces, saber de que si nosotros, cuando tenemos una persona con dolor, no es únicamente el dolor físico, sino todos los demás síntomas. Estás cansado, cómo estás durmiendo, tienes hambre, estás con náuseas, estás con estreñimiento por los mismos medicamentos que te estamos dando. El poder empezar a tratar a la persona de todo esto hace que tengan esta mejor calidad de vida. Chiquillos, 6 de la tarde ya están a punto de Don Kenneth Rojas que nos va a ahorcar. Porque ya empieza la edición de Extra Noticias. Quédese aquí en Extra TV, chiquillos. Gracias por compartirnos este tema, sí, ¿verdad? Sí, y principalmente en esta época que es un poquito más sensible, así que gracias a ambas. Gracias a ustedes por la invitación. Y despedimos juntos. Sí, bueno, Doña Carmen, gracias. Gracias.